¿Qué pasaría si el insomnio extremo, el agotamiento profundo y sudar a mares no fueran síntomas de estar enfermando, sino las primeras señales de que el cuerpo está alcanzando un estado de salud perfecto? A ver, suena completamente contraintuitivo para nosotros, desde luego. O sea, estamos acostumbrados a asociar el bienestar con la ausencia de molestias desde el minuto uno. Claro, totalmente. Y por eso el tema de hoy nos obliga a cambiar el chip por completo. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en unas transcripciones muy particulares. Muy especiales, sí. Se trata de las enseñanzas del maestro Zhao sobre una práctica del Chinen Qigong conocida como la bola de Taiji o Tai Chi Ball. Y bueno, nuestra misión hoy es desgranar cómo un método que visto desde fuera parece consistir en mover las manos suavemente en el aire. En plan gimnasia lenta, ¿no? Exacto. Pues cómo eso esconde en realidad una tecnología biomecánica fascinante. Una tecnología diseñada para nutrir la columna vertebral, recargar los riñones y equilibrar las energías del cuerpo. Y hay un detalle crucial en esas fuentes, fíjate. Los propios maestros no consideran esta práctica como un simple calentamiento. ¿Qué va? La catalogan como un verdadero atajo. Un atajo, claro. Sí, un camino directo hacia niveles de bienestar altísimos dentro de este sistema. Y nuestro objetivo es diseccionar qué ocurre bajo la piel para que un movimiento tan sutil tenga un impacto tan masivo. Pero a ver, antes de meternos de lleno en la bola de Taiji, creo que necesitamos un poco de contexto. Porque, para quienes nos escuchan y no estén tan metidos en el tema, ¿cómo definiríamos el Qigong de forma muy básica? Es una buena pregunta, porque a menudo se confunde con artes marciales o estiramientos. De forma muy simplificada, el Qigong es un sistema milenario que combina posturas, respiración y un uso muy específico de la intención mental. O sea, no es solo mover el cuerpo. Para nada. El propósito es cultivar y hacer circular el chi, que podríamos traducir como la energía vital del cuerpo. ¿Vale? Y dentro de ese paraguas enorme, el Shinen Qigong es una escuela más moderna. Fue creada en los años 80 por el Dr. Pang Ming, con un enfoque muy metódico hacia la sanación. Vale. Con esa base clara, vamos a la premisa del maestro Zhao, que justifica toda esta práctica de la bola de Taiji. En las transcripciones se menciona una regla de la biología energética oriental que, ostras, choca bastante con nuestra visión. Afirma que el cuerpo humano físico está compuesto mayoritariamente por energía yin. El concepto de yin y yang es fundamental aquí. A ver, el yin se asocia tradicionalmente con la materia, la densidad, el reposo, lo frío y lo fluido. Claro, lo tangible. Exacto. Si lo pensamos bien, el cuerpo físico en sí mismo, o sea, la carne, los huesos, la sangre, es pura materia densa. Por su propia naturaleza, es abrumadoramente yin. Y el problema surge cuando esa densidad material no se equilibra, ¿verdad? O sea, si solo hay materia densa y reposo, me imagino que el resultado es el estancamiento. Tal cual. El texto es muy claro al respecto. Un exceso de yin sin contrapeso lleva al bloqueo energético, al frío interno y, bueno, eventualmente a la enfermedad. ¡Qué locura! Para mantener la salud óptima, el cuerpo requiere una inyección constante de energía yang. El Qi Yang representa el movimiento, el calor, el fuego que enciende el motor, por así decirlo. La salud perfecta se entiende como ese flujo constante de Yang movilizando el Yin material. Y esto nos lleva a la evolución histórica de la práctica que de verdad me ha parecido de película. Según los textos, en el pasado, intentar lograr este equilibrio era una actividad de altísimo riesgo. Uf, ya te digo. O sea, los practicantes tenían que dirigir la energía con la mente a través de canales muy específicos, los meridianos. El nivel de concentración que exigía eso era absoluto. Imagínate una red de autopistas internas por donde circula la energía. En los métodos antiguos, el practicante era el encargado de abrir y cerrar las salidas de esa autopista, conscientemente. Madre mía. Si la mente divagaba un segundo, si alguien se ponía a pensar en qué iba a cenar, la energía se desviaba. Podía acumularse en un órgano incorrecto y causar daños físicos, reales. Físicos, no solo te sentías mal, sino daño real. Sí, por eso el maestro tenía que estar físicamente presente, vigilando cada respiración del alumno. O sea, para entenderlo de manera más cotidiana, el Qigong antiguo sería como aprender a conducir en un coche manual antiquísimo, de esos en los que tienes que pisar el embrague al milímetro y escuchar el motor de oído para no cargarte la caja de cambios. Un coche manual muy delicado, sí.
pero con el agravante de que si metes mal la marcha, en lugar de calarse el motor, el panel de control te da un cortocircuito. El margen de error era 0. Qué tensión, madre mía. Y entonces entra en escena el creador del Shineng Qigong, el Dr. Pang, y revoluciona este concepto. Las fuentes señalan que rediseñó el sistema para que la gente ya no tuviera que preocuparse por memorizar esos meridianos. Claro, lo que hace el Dr. Pang es diseñar un circuito cerrado y automático. Él estructura una serie de movimientos físicos muy precisos que, al combinarse con una actitud mental específica, activan la circulación energética por defecto. O sea, ya no hace falta visualizar el recorrido por dentro. Exacto. Al adoptar la postura de la bola de Tai Chi y hacer la biomecánica correctamente, el circuito se enciende solo. Equilibra el yin y el yang de forma natural. Vale, volviendo a la analogía de los coches. Esto es como inventar la transmisión automática perfecta. Quien conduce simplemente pone la directa, se relaja y el ordenador interno del vehículo gestiona todas las revoluciones complejas. Justo. Por eso le llaman el atajo en las transcripciones. No es que te saltes los pasos necesarios para sanar, sino que la propia tecnología del método asume toda la carga peligrosa. Y el practicante solo tiene un trabajo. Eso es, relajar el cuerpo, entrar en el estado mental adecuado y mantener el movimiento correcto. Todo lo demás ocurre en segundo plano. Ya. Y ahí es donde entra la parte complicada, claro. Porque decir, solo mantén el movimiento y relájate, pues suena maravilloso en la teoría. Pero llevarlo a la práctica es otro mundo. Totalmente. El vehículo que hace posible este circuito automático es la biomecánica precisa de la bola de Tai Chi. Y al leer las transcripciones, encontré un truco de entrenamiento del maestro Zhao que me dejó perplejo. O sea, literalmente sugiere usar un tazón de agua. Es un detalle técnico brillante, fíjate. Aunque el método se llame bola de Tai Chi, el maestro advierte que imaginar una pelota induce al error en los principiantes. A ver, yo pensé que era una broma al principio. ¿De verdad pide que la gente sostenga un tazón real lleno de agua en el salón de su casa? Recomienda usar un tazón de agua física, sí. O bueno, si no tienes, visualizarlo muy vívidamente. O incluso usar un par de calcetines hechos una bola apoyados en la palma. Qué curioso. El propósito es estricto. Obliga a que las palmas de las manos miren hacia arriba durante absolutamente todo el recorrido del movimiento. Claro, es que tiene todo el sentido. Si tú sostienes una pelota imaginaria, la puedes agarrar, giras la muñeca, pones la mano de lado y la pelota no se cae porque la estás agarrando. Pero con un tazón lleno de agua apoyado en la palma, si la mano se inclina a un solo grado, adiós, el agua se derrama por completo. Y esa restricción es la clave de todo el atajo. Al bloquear la posibilidad de voltear la muñeca, se neutraliza el error más común que describe el maestro. Que es mover solo el brazo, ¿no? Exacto. El impulso de hacer el movimiento usando únicamente los músculos del brazo y del hombro. El texto es categórico en esto. Si el movimiento nace del hombro, el cuerpo, y cito textualmente, no está en el Tai Chi. Vale. Entonces, para que el cuerpo entre en ese estado de Tai Chi, la exigencia es que el brazo deje de actuar como un apéndice independiente. Tiene que convertirse en una extensión directa de la columna vertebral. Y lo mismo ocurre con las piernas. La instrucción es que la mente se sitúe en la columna y sea esta la que dirija la rotación de todo el cuerpo. Uf. Hay que visualizarlo desde la anatomía. Cuando la columna actúa como el motor central, cada pequeña torsión de una vértebra tira de una red increíble de fascias y tendones. O sea, el brazo se mueve en el espacio, pero el origen del movimiento no está en el hombro. Para nada. El impulso original nace de la rotación profunda del eje central. Involucra un cambio milimétrico del peso hacia la derecha, al frente, a la izquierda y atrás. Todo orquestado desde la zona lumbar. Y aquí me surge una duda importantísima, porque el propio maestro Zhao admite que entender esta mecánica intelectualmente es fácil, pero experimentarla en el cuerpo no lo es. Es dificilísimo. ¿Pero por qué cuesta tanto? O sea, ¿por qué la mente occidental, o bueno, el ser humano moderno en general, se resiste de tal manera a ceder el control a la columna y sigue intentando mover los brazos desde los hombros? Pues a ver, tiene raíces tanto evolutivas como en nuestros hábitos de vida de ahora mismo. El cerebro humano dedica un área cortical inmensa al control de las manos. Se conoce como el homúnculo motor. Ajá. Vivimos casi todo nuestro tiempo interactuando con el mundo mediante las manos. Tecleando, deslizando pantallas en el móvil, sujetando cosas. O sea, a nivel neurológico somos como unas cabezas flotantes con manos gigantes, ¿no? Hemos olvidado que tenemos un tronco. Es una forma muy gráfica de ilustrarlo, pero sí, tal cual.
El cerebro prioriza las rutas neuronales que más usa. Si le dices, mueve la mano en un círculo, la ruta más rápida, a corto plazo, es activar el hombro. Claro, tira de lo conocido. Exacto. Pedirle a ese cerebro que congele el hombro y mueva la mano desde las vértebras lumbares requiere una reeducación neurológica entera. Es desmantelar automatismos de décadas. Vale, pues supongamos que alguien es muy aplicado y logra superar esa barrera neurológica. La columna por fin toma el mando, el tazón imaginario no se derrama y el cuerpo entra en el estado de Tai Chi de verdad. Ahí empieza lo fuerte. Sí, porque, según las fuentes, es en ese preciso momento cuando se desata una reacción fisiológica masiva que asusta a bastantes principiantes. O sea, los textos relatan la experiencia de un grupo que practicó durante 100 días consecutivos. Unas 14 semanas seguidas, una barbaridad. Y los resultados de los primeros días están lejísimos de la típica imagen relajante que solemos tener de estas disciplinas orientales, en plan paz y armonía. Para nada. El maestro identifica dos reacciones opuestas durante la primera semana y media o 2 semanas. A ver, algunos practicantes se hunden en un agotamiento físico aplastante, una pesadez de no poder ni moverse de la cama. Uf. Pero es que otros, en el extremo opuesto, experimentan un pico energético tan brutal que sufren de insomnio galopante. Están electrizados por completo. Y claro, uno pensaría, lo estoy haciendo mal, me estoy enfermando. Pero el maestro Chao insiste en que no hay que alarmarse. Explica que es un proceso temporal de purga y reestructuración. Exacto. Al ejecutar la biomecánica desde la columna, el cuerpo empieza a inyectar cantidades masivas de Qi-Yang en un sistema que lleva años dominado por el estancamiento del Yin. El sistema nervioso sufre un impacto inicial fuerte. A ver, al leer sobre estos síntomas del agotamiento y el insomnio, me vino a la mente la idea de hacer obras en casa. Como cuando alguien compra un piso antiguo y decide cambiar toda la instalación eléctrica. La metáfora funciona bastante bien para ilustrar la incomodidad, sí. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, a que si cambias los cables de una casa entera, durante 2 o 3 semanas, el lugar es un caos absoluto. Tienes que romper paredes, hay polvo por todas partes, ruido insoportable de taladros, y hasta te cortan la luz a ratos. Pues el cansancio extremo o el insomnio serían el equivalente a ese polvo y esos cortes de luz. No significa que la casa se esté derrumbando, sino que se está instalando un cableado capaz de soportar, no sé, alta tensión. El polvo de la obra representa perfectamente esa reacción de choque, sí. Y siguiendo con tu idea del cableado de alta tensión, en la anatomía del Qigong, esos cables principales son la columna vertebral y los riñones. Los riñones, que son vitales aquí. Fundamentales. La práctica se enfoca meticulosamente en abrir la zona lumbar. En particular, una puerta energética vital situada justo entre los 2 riñones, llamada Mingmen, que significa la puerta de la vida. Fíjate, y los textos también mencionan que la gente empieza a sudar a mares de forma descontrolada durante estas primeras semanas, y eso sin estar haciendo un esfuerzo aeróbico, digamos, tradicional. Ese sudor abundante es otra manifestación física de la purga. Es el Qi-Yang subiendo y expulsando el frío y la humedad estancada en el cuerpo. Es el mecanismo de limpieza por excelencia. Literalmente limpiando la casa. Eso es. El objetivo profundo es que, al abrir esa puerta de la vida y nutrir los riñones, que para la medicina oriental son la batería de la vitalidad humana, se logre un estado a largo plazo que ellos llaman Jaolá. Jaolá es un término que no para de aparecer en las transcripciones, que implica exactamente este estado de Jaolá. Se traduce literalmente como todo está bien, pero en este contexto significa que la información de sanación prevalece sobre la enfermedad. Vale. Significa que, una vez superada la obra de la casa, el chi y la sangre fluyen sin ningún obstáculo. Las funciones se optimizan porque la batería de los riñones está a tope y la columna conduce esa energía a cada célula. Ya veo. Pero claro, todo este proceso físico titánico, el sudor, la reestructuración biomecánica, suena a un trabajo puramente físico o mecánico. Sin embargo, las enseñanzas dejan clarísimo que los beneficios no operan en el vacío. Para nada. Limitarse a rotar el cuerpo es quedarse a medias en esta práctica. Exacto. La transformación real exige fusionar esa exigencia física con un estado mental y emocional muy particular. El maestro Shao subraya que la maestría verdadera llega cuando unificas el movimiento de la bola de Taiji con el estado meditativo del Shinen Qigong.
Ahí es donde la práctica deja de ser gimnasia y pasa a ser una meditación dinámica de altísimo nivel. Y las instrucciones mentales que da el maestro son un poco poéticas, la verdad. Parecen acertijos. Pide mantener una mente muy clara, un corazón abierto conectando información, y llevar al cuerpo a un estado de, y cito, vacío más no vacío. Ajá. Confieso que esto último me resulta difícil de procesar. O sea, ¿qué significa estar vacío pero no vacío a la vez? Es paradójico, sí, pero entenderlo es vital. A ver, estar vacío requiere eliminar toda tensión muscular que no necesites, disolver los pensamientos circulares y quitar de en medio al ego, que siempre intenta forzar el progreso. Relajarse al máximo. Relajarse hasta el punto de sentir que los límites físicos de tu piel se difuminan. Sin embargo, el no vacío añade la contraparte. La conciencia no se apaga. O sea, no te quedas frito. Exacto. No es entrar en un trance somnoliento. La mente está completamente alerta, expandida, y percibe cómo el campo de energía es denso, vibrante y muy real. El cuerpo se siente ligero, pero lleno de sustancia. Y es desde ese estado de alerta desde donde el practicante dirige el recorrido del chi. Porque las transcripciones describen una especie de escáner interno luminoso. Durante el movimiento, la mente siente cómo el chi ilumina profundamente el interior de la cabeza. Luego desciende hacia el pecho, nutriendo corazón y pulmones. Baja hasta reunirse en el abdomen, formando una reserva inmensa de vitalidad, y desde ahí llena piernas y brazos. Esa visualización es el mecanismo que asegura que el Qi-Yang que has absorbido se distribuya bien, llega a los órganos vitales y se consolida en el centro de gravedad del cuerpo, en lugar de perderse por la superficie. Pero a ver, llegados a este punto, a mí me surge un conflicto enorme al intentar visualizar a alguien haciendo esto. ¿Por qué? Porque, por un lado, se te exige una concentración técnica brutal. Mantener el tazón de agua sin derramar una gota, asegurar que el peso se transfiere al milímetro, vigilar que sea la columna y no el hombro. Sí, muchísimas cosas a la vez. Muchísimas. Pero, por otro lado, el maestro te dicta que tienes que dibujar una sonrisa en el rostro, sentirte alegre, entrar en ese vacío y, literalmente, bailar con el chi. O sea, ¿cómo concilia un cerebro humano normal la tensión tremenda de no equivocarse con la relajación absoluta de un baile? Parecen instrucciones incompatibles. Plantean un dilema clásico, la verdad. Y la respuesta es que en las etapas iniciales es prácticamente imposible hacer ambas cosas a la vez. Claro, menos mal. Al principio el foco está, inevitablemente, en la biomecánica. Estás tenso analizando cada ángulo de la rodilla, el nivel del tazón de agua. El esfuerzo mental te agota. Es que es imposible sonreír de verdad si estás aterrorizado por derramar el agua virtual o por mover el hombro sin querer y arruinar el estado de Tai Chi. El secreto para resolver la paradoja es la repetición. Pura y dura repetición. Al repetir el movimiento desde la columna una y otra vez, vas esculpiendo una nueva memoria neuronal. Automatizas el proceso. Exacto. La biomecánica, que al principio te pedía el 100% de tu atención, pasa a ser gestionada por el subconsciente. Claro, como cuando aprendes a montar en bicicleta. Las primeras veces vas pensando en mantener el equilibrio, en qué pie empuja el pedal, en no girar el manillar a lo loco. Estás rígido. Totalmente. Pero llega un día en que tu cuerpo simplemente lo hace, sin pensar, y tu mente puede concentrarse en, no sé, disfrutar del paisaje o sentir el viento en la cara. El mecanismo neurológico es idéntico. Fíjate, una vez que tu cuerpo asume la rotación de la columna y la posición del tazón como algo natural, la mente analítica se apaga. Ya no tienes miedo a derramar el agua porque tus músculos saben exactamente cómo sostenerla. ¡Qué maravilla! Y es en ese preciso momento de liberación cuando surge la sonrisa auténtica. El movimiento deja de ser un examen de anatomía y se transforma en una expresión pura de vitalidad. Esa es la danza con el chi de la que habla el maestro, el momento donde el Hao le impregna cada célula y disuelve bloqueos físicos y nudos emocionales. Es una progresión fascinante. Creo que todo este recorrido nos da una perspectiva inmejorable para sintetizar lo que hemos descubierto hoy en estas transcripciones. Hemos empezado desmontando esa ilusión de que la bola de Tai Chi era un simple balanceo de manos en el parque. Es un diseño magistral que básicamente reeduca el sistema nervioso para devolverle a la columna su papel de motor central. Un motor capaz de bombear Qi Yang a los riñones, recargando las reservas de vitalidad más profundas que tenemos.
Y además, atravesando esa fase de incomodidad que decíamos, los síntomas de la obra en casa, para desembocar en un estado de salud integral real, un escenario donde cuerpo y mente operan en equilibrio, en ese vacío perceptivo y de profunda alegría. Queda clarísimo por qué las fuentes lo definen como un atajo directo hacia la maestría del Shinen Qigong. El movimiento mismo se convierte en el agente sanador. Sin duda. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final. Y voy a basarme en una de las imágenes más potentes que hemos comentado. A ver. Pensemos por un momento en ese tazón de agua, lleno hasta el borde y en la instrucción inexcusable de mantenerlo estable originando todo el movimiento desde el núcleo, desde la columna. Ajá. Si trasladamos esta metáfora al terreno psicológico, a cómo solemos enfrentarnos al estrés, a los imprevistos o a la velocidad abrumadora de la vida moderna, pues la tendencia natural es intentar gestionar el caos usando solo las manos. Qué gran analogía. Reaccionamos de forma ansiosa y superficial ante cada estímulo, ¿verdad? Intentando agarrar las piezas sueltas a toda prisa para que nada se nos caiga. Y el resultado inevitable es que el agua se derrama. Llega la ansiedad y nuestras reservas de energía se agotan en un instante. Nos vaciamos. Sin embargo, si logramos que nuestra respuesta, la estabilidad y el movimiento nazcan desde nuestro núcleo más profundo, desde un centro arraigado y sereno, pues seremos capaces de atravesar cualquier giro brusco que nos depare el día a día, manteniendo el equilibrio intacto y, quién sabe, tal vez incluso con una sonrisa, sin llegar a derramar ni una sola gota de nuestra vitalidad. Me parece un pensamiento precioso y muy poderoso para llevarse hoy. Pues con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.